Ahí está. In progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la lección número 6. Este día vamos a ver dos temas. Vamos a hablar sobre el Zen y vamos a hablar sobre el pasado. Vamos a ver qué es el Zen para comenzar. Eh, Dice que el Zen es un afijo que indica que la acción se está realizando en conjunto con una o más personas. El Zen en español nosotros tenemos que ocupar más palabras para decir que nosotros estamos haciendo algo junto a otras personas. Entonces dice, digamos que nosotros en español decimos estamos comiendo juntos, estamos limpiando juntos, estamos saliendo juntos, estamos, ¿qué? Bailando juntos. Entonces en español ocupamos varias palabras, pero en náhuatl solamente ocupamos este afijo que es sen y se conjuga de una sola vez con el verbo que estemos utilizando. Y tenemos acá la regla para poder conjugar el sen y dice, en los verbos intransitivos se debe colocar el sen antes del verbo y luego, comenzamos con los intransitivos, ¿verdad? Y luego el prefijo sujeto. Solo puede utilizarse con las personas, luego del prefijo sujeto, solo puede utilizarse con las personas en plural, dice. ¿Por qué solo se puede usar con las personas en plural? Porque es hacer junto a alguien más una acción, ¿verdad? Entonces, Naja no puede hacerlo con nadie más, ni Taja ni Yaja, pero Tejemet, Danmejemet y Yejemet sí. Entonces, tenemos el verbo acá, trabajar, que es tegiti. Tegiti es intransitivo. ¿Y cómo lo conjugamos? Entonces, yo voy a hacer como que voy a conjugar el verbo normalmente. Yo digo, Tejemet ti, ¿sí? Luego, en lugar de poner ti tegitit, que sería lo normal, yo voy a poner ti más el afijo sen y luego tegiti y la T del plural, ¿sí? Entonces me queda a mí tisentegitit. Y ahí estamos diciendo nosotros juntos trabajamos. En español diríamos nosotros trabajamos juntos. An, luego el sen, tegiti y la T. Ansen tegitit. Ustedes juntos trabajan. Ten, tegitit. Bueno, para Yehemet sabemos que solo iba a ser tegitit con una T, ¿verdad? Pero aquí le ponemos el sen antes del verbo y entonces nos queda sentegitit. Juntos trabajamos, perdón, juntos trabajan ellos. Entonces, dice, el sen puede ocuparse con todos los modos y tiempos, ¿verdad? Entonces, se puede ocupar también en otros, o sea, se puede ocupar en presente, en pasado, en futuro y también en otros modos, ¿verdad? Entonces, como en un subjuntivo, ¿verdad? Un imperativo, se pudiera trabajar también el sen, siempre y cuando sea con las personas en plural, ¿verdad? ¿Habrá una pregunta aquí con esta presentación? Sí, tengo Sí, una tengo una pregunta. pregunta. Sí, ¿Funciona como para decir que lo estamos haciendo juntos o como para invitar a que hagamos algo juntos, como trabajemos? ¿O se ese es más puede los también. imperativos? No, sí se puede, sí, pero sí se le puede agregar a un imperativo también y siempre iría antes del verbo y después del marcador de imperativo. Sí se pudiera decir, ¿verdad? Tisentegitigan, trabajemos juntos. Ujú, Tisentegitigan, sí se ujú, puede. Sí se le puede agregar el sen a cualquier modo, a cualquier tiempo también. Ujú. ujú. Payush. Bueno, vamos con la siguiente regla. Ahora con los verbos transitivos. Para los verbos transitivos la cosa va a cambiar porque sabemos que un verbo transitivo tiene la K o el gui o también puede tener los acusativos, ¿verdad? Aunque no se va a poder con todos, pues con algunos acusativos sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, yo vengo y, por ejemplo, el verbo pía, que es tener, yo tendría que decir, normalmente diríamos tehemet tikpiat, tikpiat, nosotros tenemos algo. Pero en este caso ponemos ti, ponemos la K, tik,
Y luego, antes del verbo siempre, el sen. Tic, sem, pillat. Nosotros juntos tenemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando somos dueños de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si somos el dueño de, qué sé yo, de un terreno o algo y decimos, ah, tic, sem, pillat, ¿verdad? Nosotros tenemos, lo tenemos juntos. Es porque es de varios de nosotros. O tenemos algo, cualquier cosa también entre varios, ¿verdad? Angui, ten, el sen siempre va antes del verbo, el verbo, la T. Anguisempíat. Ustedes lo junto tienen. Ustedes lo tienen junto, ¿verdad? Lo tienen entre ustedes mismos, juntos. Guisempíat, ellos juntos tienen, ¿verdad? Ellos juntos tienen. Entonces, ahí de esa manera expresamos que se tiene algo de manera conjunta con las personas. Y volvemos a ver que el sen se va a poder ocupar en todos los modos y en todos los tiempos, presente, pasado, futuro, ¿verdad? Con imperativos, con subjuntivos, sí se puede ocupar. Con los transitivos, ¿habrá alguna pregunta? ¿Cómo Eh, sería un negativo, por ejemplo? Solo se le pone el ma. No, en este caso, porque están en presente simple, solo sería el te. Pero si Ajá. fuera un imperativo, por ejemplo, sí, sería con el ma. Si es imperativo, el ma. Pero si es una conjugación normal, solo el te, el tesu, el teya. Sí, el ma solo es para los imperativos. Pero sí se Ujú. pudiera decir ma, shi, sen, tegi, tigan, ¿verdad? No trabajen juntos. Y en este caso solo diríamos, por ejemplo, te su tixempiat, no lo tenemos juntos. Como que algo no es de nosotros en grupo. Enrique también tenía una pregunta, ¿no? No. ¿O quién más iba a preguntar? Habían dos sí, personas. sí, Ujú. Machiani, yo quería preguntar, por ejemplo, el sen se puede referir al objeto también, o sea, no solo al sujeto como nixentalía o ni Nosotros, Nick Sentalia. No, es que bueno, el objeto siempre sería la K. No, yo no pudiera decir Nick Sen porque no, con naja, con taja y con yaja no se puede, porque en ese caso es cuando yo hago algo en conjunto con otra persona, ¿ve? Nosotros vamos, por ejemplo, Tixentaliat, si se pudiera decir, porque nosotros, digamos, usted y yo llevamos una cosa y la ponemos en un lugar. Pero digamos, llevábamos una mesa, usted la lleva en un extremo, yo la llevo también agarrada del otro lado. Entonces, llevamos la mesa juntos, ¿verdad? Y la ponemos en un lugar en el patio, en la cocina. Entonces, Tixentalía, la K hace referencia a la mesa y Sen a nosotros o a un grupo de personas, a nosotros, a ustedes, a ellos, a varias personas. Y pariushka. bueno. Y bueno, y tenemos aquí otra regla que dice, en los verbos reflexivos dependerá si el verbo naturalmente es reflexivo o si ha sido transformado. Si el verbo es naturalmente reflexivo, se debe colocar el sen antes del verbo y luego del prefijo sujeto. Solo puede utilizarse con las personas en plural. Volvemos a lo mismo. En este caso, vamos a definir qué es un verbo reflexivo, un verbo reflexivo natural y un verbo reflexivo transformado. Bien, fíjense que hay verbos reflexivos, ¿se recuerdan del mu? ¿Sí?
hay verbos que no existen como reflexivos, pero nosotros los convertimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que usted dice ni mu, ¿qué? Ni mu asusta, ¿verdad? Yo me amo yo mismo. Entonces, usted construyó este verbo. El verbo es asusta, ¿sí? Usted lo crea. Usted dice, me quiero decir que yo mismo me quiero, entonces le voy a poner el mu y lo conjugo, ni mutasu. Este verbo usted lo acaba de transformar, ¿sí? No existe naturalmente, pero hay otros verbos que sí existen, o sea que nadie los está inventando ahorita. Por ejemplo, maltía. Maltía es un verbo que ya existía naturalmente. Bañarse, ¿sí? Bañarse de una sola vez ya existía el verbo, vea. No es necesario eh, que yo lo conjugue. Maguiltía es otro. Esta M que usted dice, ah, pero ahí le falta la U. Sí, pero es cuestión del sonido, ¿verdad? O por ejemplo, mutalía, sentarse, mumachía, también, ¿verdad? Eh, Son verbos que digamos que ya existen, no los hemos tenido que crear, pero hay otros donde usted dice, ah, quisiera, dice yo, quisiera, dice usted, eh, crear esa cosa, ¿verdad? Digamos, si yo me estoy viendo en un espejo, ¿cómo diría? O si yo estoy hablándome a mí mismo, o si yo estoy algo que no exista, algo que usted se está imaginando en su mente, dice usted, bueno, voy a agarrar entonces el verbo, napalúa. Napalúa es abrazarse, pero yo me quiero abrazar yo mismo. Entonces viene usted y usted le agrega mu, ¿sí? Como lo convierte en reflexivo. Este verbo no es naturalmente reflexivo, pero hay otros verbos que ya son reflexivos por naturaleza, ¿verdad? Entonces, digamos que si usted tiene que pensar, porque el verbo solo está transitivo y usted lo tiene que convertir, ese no es un verbo natural, ¿sí? Ese es un verbo que usted transformó. Bien, entonces viene usted y entonces ya aclarado eso, vea, dice usted, bueno, entonces veamos el ejemplo de mumachtia, por ejemplo, vea. Mumachtia es un verbo que ya existe como verbo reflexivo. Entonces, ¿qué hacemos? Usted dice ti, sen, mumachti, at. ¿Sí? Aquí están las partes del verbo. Ti, sen, mumachtiat. Entonces se conjuga como un verbo intransitivo porque un reflexivo es intransitivo. Ti, sen, mumachtiat. Nosotros juntos estudiamos, estamos aprendiendo juntos. ¿Sí? Entonces aquí ya dice usted, eh, o sea, el sen lo pone siempre delante del verbo. Ahora, pero tenemos otro párrafo más adelante que dice, si el verbo no es naturalmente reflexivo, es decir, que usted lo hizo, usted con sus manos lo hizo, se debe colocar el sen antes del verbo y después del prefijo sujeto. Y el reflexivo mu solo puede utilizarse con las personas en plural, nos vuelve a recordar. Entonces, digamos, aquí yo tenía el verbo putzúa, que es amontonar, juntar, reunir. Entonces usted dice, bueno, lo quiero hacer reflexivo porque resulta que yo quiero decir que nos estamos amontonando, que nos estamos reuniendo en un lugar, que venimos varias personas y nos reunimos todos ahí, nos hicimos un puchito ahí. Entonces usted va a tener que construir este verbo a mano. Entonces usted dice, ah, moputsua, que se reúne, se amontona, se pone en un solo lugar todo. Entonces aquí usted lo acaba de hacer. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya cuando tenemos el verbo así, les dice usted, bueno, vamos a conjugarlo. En este caso, usted dice y, pero como el mu usted se lo acaba de agregar, lo va a separar.
porque el verbo original es putsua. Entonces viene usted y el sen lo pone siempre antes del verbo. Si usted se fija, en los casos anteriores, siempre iba el verbo antes de por ejemplo, vea, tikten piat, ¿sí? O decíamos ti sen tegitit. El sen siempre iba antes del verbo original, ¿sí? Entonces, por esta razón, como yo acabo de hacer manualmente este reflexivo, yo el sen se lo sigo colocando a la par o antes de putsua, que era el verbo original. Y me faltaba la T. Entonces, de aquí ya decimos tisenputsu, timusenputsuat, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos que el verbo lo creamos con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces, el sen siempre va pegado al verbo. Y así con todas las demás, vea. Anmusenputsuat, ustedes se reúnen, se amontonan. Musenputsuat, ellos se reúnen, se amontonan en un lugar, se aglomeran en algún lugar. No sé si tienen preguntas aquí. Se mira o se oye complicado, pero ya van a ver que no. No hay preguntas. Eso, bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces tenemos aquí un listado de verbos donde vamos a conjugar. Como hoy hay tres personas, está Enrique, está Verónica y está Marilyn. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir, les voy a escribir aquí yo, a la par, la letra. Vamos a ver, este lo va a hacer Enrique. No se mira este color, déjenme cambiar. Este lo va a hacer Enrique. Vamos a ver, también va a ser Enrique este. Y va a ser Enrique eh, este. Se ha tratado de poner uno cada uno. Vamos ahora con Verónica. Verónica haría, vamos a ver, vamos a ver, uy, perdón, Verónica, es V. Verónica, Verónica y uno intransitivo, quiero ver, Verónica. Y vamos a ponerle a Marilyn, vamos a ver, ya no tengo otros. Este es que bueno, pongámosle aquí, perdón, es Marilyn, una M. Marilyn, eh, Marilyn y... Ah, no, perdón. Marilyn le voy a quitar el primero. Este está mejor para que quede más comprensible. Este y un intransitivo, este. Muy bien. Ahí tenemos tres verbos cada uno. Entonces, cuando estén listos, estas solo tienen tres conjugaciones, ¿verdad? Uno para tejemed, uno para enmejemed y uno para yejemed. Aquí lo que van a ver ustedes es, ¿será que ese verbo naturalmente es reflexivo o me lo hicieron? Y para darles una ayudadita, todos los verbos que están ahí, que son reflexivos, porque a todos les di un reflexivo, un transitivo y un intransitivo. Los reflexivos que yo les di son naturalmente reflexivos. Entonces ahí no hay donde perderse. Diferente sería que usted le agregue el mu a cualquiera de estos transitivos. Bueno, quien los tenga lo va pasando, va diciendo.
Naja, Es Enrique. Shin. Tisenmaltiyat, ¿Mm? Ansenmaltiyat, Ejea. Maltiyat, Ejes en el tiet. Muy bien. Tik, Tiksengagit, ¿Mm? Angisengagit, Gisengagit, Muy bien. Tisenpehuat, Ansenpehuat, Sempehuat. Tempehuat. Muy bien. Ahora, Enrique, digamos que yo le digo, en lo que las compañeras están conjugando, que haga reflexivo el verbo guiga. ¿Cómo Huiga. diría guiga reflexivo? Muguiga, que es, digamos, cuando vamos manejando, vamos en un carro, en una moto, en una bicicleta, en algún lugar y nosotros nos estamos llevando nosotros mismos. Entonces, obviamente el manejar, el conducir no existía antes, es un verbo que no es naturalmente reflexivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a convertir ese verbo y nos quedó muguiga. Entonces, ¿cómo nos quedarían esas conjugaciones? Porque acabamos de transformar el verbo guiga. Sería Timusenhuigat, Ejé. Anmusenhuigat, Musenhuigat. Y musenguigat, muy bien. Primero el mu, luego el sen y luego el verbo, ¿verdad? Eso es lo que yo quería que lograran identificar, que ese es lo difícil, por así decirlo, del tema, pero muy bien, Enrique, gracias. Vamos. Verónica o Marilyn, ¿quién estará listo? Ajá. Ejé, Tisenminayat, Ansenminayat, Senminayat. ejé. Eh, Luego Tisenmayanat, Ansemayanat, Senmayanat. Muy bien, Y el otro era Nutsa, Tixennutsat, Angisennutsat, Gisennutsat. muy bien. Ahora vamos a ver, siempre vamos a ver, digamos, Marilyn, que usted quiere verse, ¿sí? Y va a Ujú, convertir el verbo ita en reflexivo, porque el verbo vemos que es transitivo, pero ujú. usted lo tiene que convertir. En ese caso, ¿cómo nos quedaría? En reflexivo. Ese sería Timunsenitat, Ejé, Amusenitat ujú. y Musenitat. Muy bien, ahí estamos bien. Gracias. Y Verónica, ¿cómo va? Este sería Dixon Maga, Ejé, sí, Angise sí. Maga, Conté al final. Gise, Ejé, Gise Maga, ejé, muy bien. eh, Dixon Nemi, Ujú. Solo Angis, dicen Nemi, sin el gui, porque Nemi es intransitivo. ay, sí, cierto, Ajá, Nemi, ejé. Gise Nemi, Solo sen Nemi, Nemi, nada más. Sí, ahora bien, digamos que ilguía es el verbo que usted se le está entregando. Ilguía es decir, pero usted se dice cosas. A veces nos decimos cosas entre nosotros. Entonces, ¿cómo nos quedaría este verbo si lo hacemos reflexivo con el mu? no, el otro es Mahuiltía. Ah, sí, no, pero, es que todavía le falta uno, ¿verdad? Pero este es el otro Sí, que va a ser también. Dele con el maguiltía. Dele. dice, dice Mahuiltía, Ejé. Mahuiltía, No, an no, maguiltía.
No, Ansen Mahuiltiat sería. Anse Mahuiltía Ejé. y C Mahuiltía. Sen Mahuiltiat. Ejé. Bien, ahora, los otros compañeros también se les ha dado otro verbo. Yo le digo, por ejemplo, decir es decir algo, vea, pero cuando a Ajá. veces nos estamos hablando nosotros mismos, nos decimos cosas, vea. Híjole, no hubiera hecho eso. Híjole, me agarró la tarde por, no sé, algo. Entonces yo me digo cosas a veces. Entonces, muy guía es decirse cosas. Entonces, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo, nosotros nos decimos juntos algo? La Nosotros conjugación. sería ¿Mm? an, mu, Tejemet, tejemet. déjeme, te- sería ti, mu, wil, ilguía. Imusen, Timus el guía. Siempre se le agrega el ilwi. sen. El sen. Siempre, ajá. Pero va a ir en medio del mu porque el mu nosotros se lo acabamos de agregar. El mu es como el naja, que me lo digo a mí. Ajá, ajá, que usted, bueno, en este caso nosotros mismos nos estamos diciendo a nosotros, ajá, Ajá. imusen, Entonces, ilwiat. Ujú, timus el guía. ujú. Y con Almejemet, an mu Mus sen el guía. ilwiat. Y para Yehemet, mu Mus sen el guía. ilwiat, con T, que suena la T. Muy bien, Muse el así. guía. Mm, Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros, o está todo claro con el primer tema. Este fue el primer tema. ¿Todo bien? ¿Qué es práctica? Práctica, Eh, práctica. con el que yo hice de ita, después de cenita lleva una H. Sí, zen, vamos a ver, Cenita. sí, sí lleva, sí, como cuando hay una N y le sigue Ujú, un verbo con vocal, le agregamos una H. Sí, ujú. sí, porque si no sería, por ejemplo, digamos, vamos a ver, bueno, déjeme, timucenita, pero no suena así, sino que suena timucenita, ita. Hay un sonido ahí nasal, anmucenita y anmucenita. Entonces es ese sonido nasal porque no es cenita. Ajá. Ujú, ujú. Payush. Bueno, vamos Entonces, entonces, sí, diga. cuando hay una vocal siempre se le va a agregar la H, sea I o sea E. Sí, digamos que un verbo comience con vocal, después del sen vamos a agregar una H cuando el verbo comience, por ejemplo, ita, ilguía, ejegúa, sí, cualquier vocal que si está después de una N tenemos que poner una H. Sí, Okay. Fire bueno, something. bueno. Bueno, seguimos, ahora vamos a pasarnos al segundo tema, que es el pretérito. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el pretérito de la categoría uno del pretérito simple, ¿verdad? Hoy vamos a ver la categoría número 2. Veíamos que podía ser categoría 2, clase 2, ¿sí? Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Segunda categoría. La segunda categoría, bueno, vamos aquí. Para recordarles qué es el pretérito simple. El pretérito simple es el pasado simple, ¿sí? Es como cuando usted dice, me caí, vi, comí, compré. Es el pasado normalito, el que siempre utilizamos, ¿vea? Porque hay otros tipos de pasado que vamos a ir viendo más adelante. Entonces acá tenemos aquí algunas reglas que nos van a ayudar a identificar cuando un verbo sea de segunda clase.
Por ejemplo, alguna sugerencia que hacía, les contaba yo la semana pasada, sí, la semana pasada, que pues nosotros estamos viendo las categorías como las ordenó Alan Kim, ¿verdad? El lingüista del Reino Unido. Pero también les decía yo que estaba otra persona, que era Lai Campbell, que había ordenado las categorías también. Fue el primero en El Salvador en hacer estas categorías. Pero nosotros estamos, digamos, ocupando o basándonos en lo que dijo Alan Kim, ¿verdad? Entonces, porque digamos que es una investigación más moderna, es más actual, entonces por eso estamos ocupando el estudio de él. Fíjense que generalmente él dice que pues prácticamente todos los verbos de segunda clase son aquellos que terminan en K más una vocal. Eso es lo que decía la regla. Entonces vamos a intentar a ponerle algunas cositas más a ustedes para que no sea tan abierta, ¿verdad? La, la regla, por así decirlo. Entonces dice que pertenecen a esta categoría los verbos cortos. Esto es bien importante. Categoría uno es un verbo corto. Categoría 2 también son verbos cortos. Ustedes se van a dar cuenta la otra semana que la categoría 3 son verbos largos. Entonces, si la primera seña que vamos a ver cuando, digamos, usted se encuentre un verbo y no sepa si es de primera categoría o de segunda categoría, va a ser el tamaño del verbo. Entonces, si usted ve un verbo largo, usted dice, no, esto no puede ser de primera o de segunda, a menos que tenga reduplicación, como veíamos algunos ejemplos la semana pasada, que veíamos, por ejemplo, Maui, Nemi, ¿sí? Que prácticamente tenía como una reduplicación del verbo. Pero veíamos que la raíz del verbo era corto. Entonces, en este caso, igual, son todos los verbos cortos. Y en este caso tenemos una primera regla. Todos los verbos terminados en U son de categoría 2. Entonces aquí ya tenemos bastante adelantado porque usted dice, entonces la semana pasada eran A e I, ¿sí? Cortos, A o I y otras reglas, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. Ahora aquí nos dice, todos los verbos terminados en U son de segunda categoría o de segunda clase. Entonces ya tiene dos pistas aquí. Tiene que ser un verbo corto y terminado en U. Usted dice, panu, verbo corto, termina en U. Segunda categoría, de una sola vez. Seguimos con el siguiente. Entonces aquí dice, son también, y aquí se pone un poco complicado, pero no tanto, ya. A ver, ¿por qué? Dice aquí, los verbos terminados en A o I. Y entonces usted dice, pero ¿qué pasó? Dice usted. La semana pasada también nos dijeron que los terminados en A o I eran de primera y ahora están otra vez aquí. Sí, pero la semana pasada les recuerdo que eran vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal. Ahora, lo que está antes de la A o de la I va a ser una consonante. Y anote qué consonante es. Va a ser una letra K. Si usted se encuentra una letra K más A o I o una U, como lo decía el ejemplo anterior, usted dice, esto es de segunda categoría. Entonces, usted se puede encontrar una vocal K, perdón, una consonante K más una vocal A o una vocal I o una vocal U, ¿verdad? Entonces usted dice, entonces es K, I o Q. Ya sabe usted que va a ser de segunda clase. K-A, K-E, no, K-A, K-I o K-U, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que es de segunda clase. Y acuérdese, tiene que ser un verbo cortito.
Luego dice que también esa A o esa I puede estar acompañado de un grupo consonántico. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les dije de chuga. Usted dice, chuga parece de primera categoría porque termina en vocal, consonante, vocal. Sí, pero allá en la semana pasada nunca mencionamos una K como, como consonante. Acá se les está diciendo que es una K y que puede ser una K acompañado de U, acompañado de A o acompañado de I. ¿Sí? Entonces usted ya dice, ah, ya voy entendiendo, vamos avanzando. Luego tenemos, vemos acá, por ejemplo, es un verbo corto, ita, termina en A y bueno, también termina en este caso es una T. Entonces aquí este sí les puede dar mucho problema, ¿verdad? Porque puede decir, es que este cabe también en la categoría uno. Y aquí es donde tenemos que probar lo del sonido que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces usted comienza en la categoría, en la primera categoría, yo le tenía que quitar una vocal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer si yo le quito a ita una vocal? ¿Cómo me va a quedar solo IT? Entonces usted dice, ah, no, entonces definitivamente eso no puede ser así, dice usted. Y lo descarta de la primera categoría. Entonces, y lo pone aquí porque dice, sí, es imposible que si el verbo solo tiene 3 letras, le vaya a quitar una, me va a quedar, ¿qué voy a hacer con it? ¿Verdad? Entonces, por eso, por deducción, va a pasar a esta categoría. Bien, ahora seguimos. Luego dice que también puede estar precedido de un grupo consonántico. ¿Qué es eso de grupo consonántico? Suena bien raro. Un grupo consonántico es cuando hay 2 letras juntas, ¿sí? Por ejemplo, imagínese que hay una N y una P, ejemplo. Eso es un grupo consonántico. Grupo consonántico porque hay 2 consonantes juntas. Grupo porque son 2 o pueden ser más incluso consonantes juntas. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo saxi, ¿sí? Entonces usted tiene aquí sí, y ve, esto realmente es un dígrafo. La TZ se conoce como dígrafo, ¿sí? Dígrafo es aquellas letras que suenan como una sola, ¿sí? Estos son dígrafos. En español nosotros teníamos antes la L, la che, bueno, en el náhuatl también está la che, ¿verdad? Entonces, no son cosas nuevas para nosotros. Eso es un dígrafo. Es que no sabíamos cómo se llamaba. Entonces, si un dígrafo está acompañado de una otra vocal, entonces ya se hace un grupo consonántico. Y entonces ya tenemos saxi, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, ajputza, ¿verdad? Ajputza. Entonces vemos que es un dígrafo también. Entonces acá ya tenemos, digamos, un poco más clara la regla. Vamos a seguir. Ahora que ya sabemos identificarlo, digamos, ¿verdad? Ya sabemos identificarlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conjugar? Es bien sencillo. Tenemos, por ejemplo, la regla número 1 que dice el singular al verbo conjugado en presente, o sea que lo primero que usted tiene que hacer es conjugar ese verbo en presente. Si puede conjugar en presente, va a poder conjugarlo en pasado bien fácil. Entonces viene usted y dice, ah, entonces lo conjugo. Naja nichuga, taja tichuga, yaja chuga, ¿sí? Ya lo conjugó en presente, el primer paso. Segundo paso, simplemente le va a agregar en singular. Por eso es que solo conjugamos naja, taja, yaja, que son las personas en singular. Le va a agregar solamente una letra K. Y ya estuvo. Nichugak, lloré. Tichugak, lloraste. Yahachugak, lloró. Y ya estuvo. Ya está en pasado.
Esta categoría es la más fácil de todas, ¿sí? La semana pasada le teníamos que quitar una letra, le teníamos que poner otras dos letras. Esta es más fácil porque usted lo conjuga en presente y le agrega una K. Bien fácil. ¿Cómo estamos aquí? Lo que cuesta solamente es identificar cuándo es un verbo de segunda, ¿verdad? Pero yo pienso que la conjugación es bastante fácil. No sé si tienen preguntas. Eso. Eh, yo quisiera agregar que verbos que, por ejemplo, son volverse algo, como por ejemplo enfriarse, volverse frío, se sella, agregan la K, se sella, Sí, sí, ya. Mm, mm. tacuaguaya, se Acuaguay- endurece. Ajá. Sí. Y también Al, verbos que terminan en i, mm. no todos, pero muchos. Ah, es- sí, sí. Sí, tenemos. El Nemi, por ejemplo, está aquí. Migi. Bueno, Migi porque terminaba con Caber. Sí, sí, Enrique, verbos buena como observación. así varios. ¿Cómo cuál verbo dijo Enrique? Zuluni, Ujú. geluni, verbos, y hay mucho verbo intransitivo en la segunda Sí, categoría. sí. Gelun, Geluni. Bueno, también bueno, Geluni como es más largo, también está ese es de tercera. De plano es de tercera y es de segunda, Enrique. Sí, bueno, bueno. Vamos entonces a seguir con la segunda regla. Esta es la primera, vea. La segunda regla dice, en plural, al verbo conjugado en presente, le vamos a quitar la T y se le agregará get después de su última vocal que nos quedó. Vamos a conjugar primero en presente para ver qué es con todos esos cambios que le vamos a hacer. Tichugat, ¿sí? Anchugat, chugat, ¿sí? Esto es en presente simple. ¿Qué hacemos acá? La regla nos dice, hay que quitarle la T y le vamos a agregar get. No es que se la vayamos a quitar. Lo que pasa es que le vamos a poner ge, ¿sí? Y ya nos queda las T siempre al final. Tichuga get. Separamos la T y le agregamos ge, ¿sí? Anchuga get, ¿sí? Y chugaget. Entonces aquí sería lloramos, lloraron ustedes y lloraron ellos. Entonces, y ahí ya tenemos las conjugaciones en pasado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Puede repetir los singulares otra vez? Sí, con los singulares lo único que tiene que hacer es agregarle una K. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Naja, Nichuga. Y en pasado solo le agregamos la K, Nichugak. Ujú, Taja Tichuga, dice usted en presente. En pasado, Tichugak, lloraste. Yaha Chuga. En pasado, Chugak. Entonces, en singular le ponemos una K, en plural le ujú, ponemos get. ujú. País. Bueno, bueno, vamos a avanzar entonces y pues vamos a trabajar. Bien, entonces acá
Vamos a, igual voy a ponerles nombres mejor acá. O mejor les voy a ir preguntando y ustedes eligen, vamos a elegir un verbo transitivo y uno intransitivo cada uno. ¿Sí? Vamos a preguntarle vamos a comenzar con Marilyn. Marilyn, tiahuelticnegui, uno transitivo y uno intransitivo. Ujú. Ujú, Pagui y ujú. Negui. Pagui y Negi. Muy bien. Ahora, además de conjugarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No encuentro Negi. En la última columna, gris. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer además de conjugar esto? Van a, ustedes mismos, ustedes mismas, van a deducir, antes de que ustedes me digan las conjugaciones, me van a explicar por qué estos verbos que acaban de elegir son de segunda categoría. Ustedes me dicen, es que cumple esta regla, cumple esta otra regla, por esto y por esto. Entonces traten de explicar, traten de entender ustedes por qué son de segunda. Aquí yo les estoy dando los verbos de segunda, pero en un texto normal ustedes van a tener que ingeniárselas para ver de qué categoría son. Entonces, ustedes traten de deducir y explicar por qué son de segunda categoría. Muy bien, vamos, Verónica. ¿Cuál? Tiahuelticnegui. Kualani. ¿Qué? Ejé, mm, y Guiga. y Huiga. Muy bien. Vamos a ver dónde está Huiga. Huiga, aquí están a la En- par. Muy bien, bueno, entonces ustedes ahí vayan viendo, ¿verdad? ¿Por qué es de cada categoría? Y vamos con Enrique, Tiago el Ticnegui, Enrique. Nictuga, Nipanu, Ujú. Ay, Enrique y Panu, dijo. Bueno, entonces igual ustedes, antes de conjugar, antes de pasarlos a conjugar, ustedes explican, vea, es que es por esto, justifiquen bien por qué son de segunda. Tengan la seguridad que todos estos son de segunda, ¿sí? Entonces, la tarea es no solo conjugarlos, sino también explicar por qué son de segunda. Bueno, cuando tengan ahí quien quiera pasar, pasa. Vale, con Na, calma. Diga, Enrique. Nictuga, porque es corto y termina en K-A. Muy bien, así No, es. no puede ser de primera No, y como es corto, tampoco de tercera. ujú, así es. Muy bien. Y luego está Panu, que termina en U, y todos los que Ujú, terminan en U son de son segunda. segundo. Muy bien, gracias, Enrique. ¿Ahí tendrá las conjugaciones o todavía no? ¿Ok? Las va a hacer de una vez. Del. Pues, Nictugak, Tictugak, Gitugak, Tictugaget, Angitugaget, Gitugaget. Muy bien, gracias. Y la de Panu también, ¿verdad? Ujú. Sí, por favor. Nipanuk, Tipanuk, Panuk, Tipanuget, Ampanuget, Panuget. Muy bien. Así. Gracias, Enrique. Vamos a ver, de una sola vez a Enrique, porque Enrique va bien rápido, vea. Enrique, aprovechando y también le sirve a usted para repasar y para que las compañeras también repasen, vea. La primera columna que está completa podría explicarnos por qué es
de segunda categoría. Todos esos verbos, ¿por qué son de segunda? Cuéntenos. La primera columna, chuga, esos ¿Mm? de ahí, ¿verdad? Sí, chuga, tasujta para abajo. Ajá. Nichuga, porque es corto y termina en K. Ujú. Este no Más hay A. no puede ser de Ujú. otra. Sí. Nictasujta, porque antes de la última vocal de la A Ujú. tiene JT y Ujú. cuando termina con dos consonantes y una vocal, esos Ujú. son de segunda también. Muy bien. Ese es el grupo consonántico, ¿verdad? Que decían. Muy bien. ¿Y Nemi? Nemi, mm, ese, bueno, yo diría porque termina en I. Sí. Y corto, no, no hay otra. Ajá, Este verbo, la verdad es que es bien complicado porque debería de ser de primera categoría, pero por alguna razón no es de primera. Está aquí con nosotros, pero no es Nengi, es Nemik. Es bien, bien extraño también, pero esas dos reglas que usted dijo serían las que aplicarían. Y aunque Teju, ajá, es es de Negnengi. primera. Sí, Ajá. Nengi sí es de primera. Eso es lo raro porque la raíz es Nemi y tendría que ser siempre de primera y resulta que no, está en la segunda categoría. Es raro, por eso les decía, ¿verdad? Que es raro porque sí, Nengi sí está en la primera. Eje. Y luego Tejku, porque termina en U, Ujú. ya Y en solo por K, eso, ¿verdad? y Ajá. en K. Y Ah, sí, además, solo por eso. Ujú. por eso, pero Sí, además en KU y en JK, en dos así consonantes. es. Ah, o sea que este tiene tres reglas, ¿verdad? Termina en U, termina en K y termina en JK, que tiene un grupo consonántico. Muy bien, muy bien. Eje. Ahí sí no hay donde dudarle. Ajá. Muy bien. Gracias, Enrique. Bueno, ¿estará lista Marilyn perdón, o Verónica? Eje. Muy bien. Tengo Bueno, Paggy y Negi y ambos son ujú. cortos y terminan en I y están precedidos por K. Muy bien, muy bien. Y la ¿Cómo conjugación quedaría? de Ujú. Paggy es ni Pagik, Tipagik, Pagik, Tipagiget, Ampagiget, Pagiget. Muy bien. Y Negi, Niknegik, Tiknegik, Ginegik, Tignegiget. Y en este sí tengo una gran pregunta porque tengo Anknegiget. Angie Negiger. Ah, sí, verdad, le pongo la I. Ok, así lo Ajá. soluciono. Y Ginegiget. Muy bien. Ahora, Marilyn, siempre usted nos va a explicar la segunda columna, incluyendo Welly, porque aquí el verbo tuga ya lo explicó Enrique, el que tiene la E, no. ¿Por qué maga sería de segunda categoría? Ajá, porque es corto, porque termina en A y está precedido de K. Muy bien. Nesi, ¿por qué? Si es corto, termina en I, Muy pero bien. ahí no sé la S porque no lleva otra vocal. Pero es una El mismo consonante. caso Allá, de... Ok. no, fíjese que como decía la regla, precedido de una consonante, de Ok. un grupo consonántico o de un dígrafo, decía la regla. Entonces, si Mm, terminaba en A o en I y termina con, bueno, ahí en ese caso es porque es corto, tiene una S, sí, tendría que estar acá. Y ujú. generalmente, ¿por qué no entra en la primera categoría? Porque en la primera categoría las terminaciones o lo que precedía la última vocal era M, era y era W. Esas eran las tres letras que preceden. Entonces, como aquí no son ninguna de esas, es de segunda. Ujú. Y Temu, Ujú. Y temo es porque es corto, termina en U. sí.
Y acá nosotros podemos ponernos a pensar un ratito también, vea. Digamos, usted dice, es bien cortito. ¿Y qué pasa si como la primera categoría yo le quitaba la U? ¿Qué voy a hacer con tem, verdad? No se puede hacer nada. Entonces nos queda aquí. Y Welly, Y Welly, e igual que Nessie, porque es corto, termina en I, precedido de consonante. muy bien, gracias, Marilyn. Bueno, vamos ahora con Verónica. Tengo Guiga y Ujú. Kualani. Ejé. Guiga, que finaliza con una vocal que es A y lleva antes una Ah, consonante que es ah, K. muy bien. Ajá. Y Kualani igual finaliza con una vocal que es I. Sí, Y, ajá, Kualani, que es lo que finaliza con sí. la I, porque Y la hay K una la tiene en el inicio. consonante. Y la consonante N y la Mm. consonante K que la tiene al inicio. Ah, no, pero esa no se contaría, pero sí, o sea, porque al final eh, está la I. En este caso solo por eso y porque es un verbo corto. ¿Ve? Un Ajá, verbo corto. sí. Da- Y ni Guiga, las conjugaciones. ni con K, ni cuiga, Ni Cuiga, ni Cuiga, con K, ni cuiga, Ticuiga, con K al final también, porque que es en pasado, ticuigac, ¿sí? Ticuigat, Ticuigat, Ajá. Ujú. Guiga, Giwigac, Ticuigage, giwigac, ticui, Tiguigaget, ticuigaget, Anguigaget, anguiwigaget, Anguigaget, que es transitivo, ajá, tiene que llevar el gui o la K. Anguigaget y Guigaget, Giwigaget. Guigaget, Muy bien, porque es transitivo. transitivo. Ahora, sí, ahora el otro, ¿cómo sería? Ni, ni Kualaniget, Nicualanic eh, con K. Nick, ajá, Nicolaniget, No, Tid, Nicualanic, nada más, Nicualanic. Solo le tiene que agregar la K al final. Nicualanic. Kualaniget, No, sin el get. El get es para los plurales. Yo diría ajá. Naja Nicualanic, Taja Entonces, Ticualanic, ajá, Kualani y Kualani. Kualanic con K, sin Kualanik, el gui. Ujú. Kualanik, Ti, Kual, Kualani, La get, aquí sí llevan get, ajá, Ticualaniget, Tit Kualaniget, ejé. Git Kualaniget, Sin el gui, Ancualaniget sería An, porque es intransitivo. Ajá. Intensity, y Kualaniget. Sí, Kualaniget. Sí, muy bien. Ahí estamos. Ahora usted también le voy a preguntar algunos y usted me va diciendo. Tenemos INA. Comencemos con INA. ¿Por qué INA podría ser de segunda categoría? Ina, ay, no lo veo. Es el primero de la tercera línea, de la tercera columna. Ah, Ina. Eh, finaliza con la vocal A y es Ajá. un verbo corto. Así es, porque es corto. ¿Y qué pasaría, digamos, por qué no es de primera? Porque si yo le quito la primera vocal, la última vocal, ¿qué voy a hacer con in, verdad? No se puede hacer Ajá, nada. Ahora no sé. tenemos Q, Q, que está aquí abajo siempre también, aquí. Q es que termina con U y lleva la consonante K ¿Mm? Y también tiene y, una es J un, aquí, ¿ve? Ajá. y lleva una J que lleva las dos consonantes ¿Mm? Q y es un verbo corto. Así es. Muy bien. Y Pachti, Pachti.
Bhakti es igual un verbo corto y finaliza con la vocal Y y lleva la consonante de la J. la consonante y la T, muy bien. Ahí estamos. Ajá. Y aquí ustedes se pueden poner a practicar con todos estos otros. Y si quieren más, vea, pueden buscar también en el diccionario y ustedes pueden ir tratando de averiguar de qué categoría es cada verbo. Puede hacer un listadito usted de verbos cortos. Fíjense que hay algunos verbos que, por ejemplo, no tienen categoría. Por ejemplo, el verbo pía, usted dice, bueno, es vocal, es IA, podría ser de cuarta, dice usted. Pero resulta que pía es de segunda. Yo digo nahanik piyak, ¿sí? Eh, mm, bueno, así, hay varios que son verbos cortitos que también se van a agregar acá. Y bueno, eso sería todo para mí que repasen, ¿verdad? Pueden agarrar el diccionario. Mañana tenemos clase con Nancy Sixta y vamos a comenzar haciendo es un listadito, así como lo hicimos la semana pasada. Agarre su diccionario y usted comience a revisar, vea, diga, este podía ser de primera, este puede ser de segunda. Entonces vamos a ir haciendo esos listados durante la clase para que usted vaya practicando y vaya agarrando experiencia, porque en un examen o en un texto que usted quiera hacer, pues no va a haber nadie para decirle de qué categoría es, ¿verdad? Solo es usted, ¿sí? Entonces usted con su material. Entonces tiene que aprender a, a deducir cuándo es de segunda categoría o de primera o de segunda o de tercera, de cuarta. Eso es lo difícil, porque las conjugaciones no están difíciles. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, compañeros y compañeras. La clase venía cortita, hoy terminamos bien rápido. eh, y pues les esperamos la próxima semana. eh, y eso, vamos a estar ahí pendientes por cualquier duda y aprovechen el diccionario. Vea. Practiquen ustedes en su casa. El Bueno, diccionario se refiere al de Alan King. no, yo les envié el diccionario ya de nosotros Ah, ok, al no lo he grupo. abierto. Sí. Ah, genial. Lo voy a revisar, gracias. Sí, ahí está, solo que no les hemos mandado la versión completa, solo les hemos mandado la parte del náhuatl nada más y mandamos un borrador. Pues la Ujú. versión Ya. oficial la van a tener cuando salga el libro físicamente. También les vamos a Ujú. compartir. Ujú. Bueno, Bueno, Payush, ñagua, Chagua. Yush. de Sudad Caniagua.